Buenas tardes al profesor Guillermo Flores. Nosotros le vamos a hablar sobre las alteraciones de la percepción auditiva y nuestro grupo está conformado por Raquel Malavé, mi persona, y Yuri Zambrano. Somos de la sección 5T. Alteraciones de la percepción auditiva. Son alteraciones en la conducción producidas por trastornos en el oído externo y el oído medio. Normalmente conducen a una pérdida general de la sensibilidad al sonido de cualquier frecuencia. ¿Cómo se manifiestan las alteraciones de la audición? Hay dos síntomas que caracterizan las alteraciones de la vía auditiva: las hipoacusias o sorderas y los acúfenos o zumbidos de oído. Los mismos no son una enfermedad, sino síntomas que pueden deberse a diversas afecciones, pero muchas veces por la importancia que revisten constituyen las características principales de algunas enfermedades. Las hipoacusias son de transmisión cuando está afectado el aparato de transmisión del oído externo o medio. La hipoacusia de percepción se origina en el órgano sensorial, o sea, en el oído interno, o en las vías que conducen el sonido hasta el cerebro. Los cortes transversales del oído. Debido al continuo entrecruzamiento de la vía auditiva, las afecciones del tronco y corteza cerebral no provocan pérdidas auditivas, pero pueden ocasionar perturbaciones en la vía que se manifiestan como una dificultad en reconocer el significado y origen del mensaje sonoro. Trastornos centrales de la percepción auditiva. La audición es un proceso complejo que a menudo damos por sentado. Cuando los sonidos llegan al tímpano, esos sonidos, que son señales acústicas, comienzan a sufrir una serie de transformaciones a través de las cuales se convierten en neuroseñales. Estas neuroseñales pasan desde el oído a través de las complicadas redes neurales hasta otras partes del cerebro para nuevos análisis. Y finalmente, el reconocimiento o comprensión. Cuando alguien habla sobre capacidades auditivas, la mayoría de nosotros pensamos en el proceso que ocurre dentro del oído, es decir, la habilidad para detectar la presencia de un sonido. De la misma manera, cuando oímos que alguien tiene una pérdida de audición, creemos que la persona ha perdido completa o parcialmente su capacidad para detectar sonidos. Sin embargo, esta habilidad es solamente una parte del proceso que tiene lugar dentro del sistema auditivo. Los procesos centrales de percepción auditiva son los mecanismos y procesos del sistema auditivo, causantes de los siguientes fenómenos de conducta. 1. Sería lateralización y localización de sonidos. 2. Discriminación auditiva. 3. Aspectos temporales de audición, incluyendo que se subdivide en 4 partes. A. Resolución temporal. B. Enmascaramiento temporal. C. Integración temporal. Y la D. Ordenamiento temporal. 4. Desempeño auditivo con señales acústicas rivales. 5. Desempeño auditivo con señales degradadas. Definición de proceso de audición central. Cash, Stecker y Anderson en 1992 describen el proceso de audición central como lo que hacemos con lo que escuchamos. En otras palabras, es la capacidad del cerebro, del sistema nervioso central, para procesar las señales sonoras que recibe. El cerebro identifica los sonidos analizando sus peculiaridades físicas, distintas frecuencias, intensidad y características temporales. Estas son las características que percibimos como tono, volumen y duración. Una vez que el cerebro ha terminado su análisis de las características físicas del mensaje o sonido que recibió, construye una imagen de esa señal usando dichas partes componentes para compararlas con imágenes guardadas. Si encuentra otra igual, entonces entendemos lo que se dice o reconocemos los sonidos que tienen significados importantes en nuestras vidas, como las sirenas, campanillas, llanto, entre otros. Esta definición reconoce que en el procesamiento de información auditiva están involucradas muchas funciones neurocognitivas. Algunas son específicas al proceso de señales acústicas, mientras que otras son de naturaleza más global y no necesariamente únicas al proceso de información auditiva. Es decir, la atención, la memoria, la representación del lenguaje. Sin embargo, estas últimas funciones son consideradas componentes del proceso de audición cuando participan en el procesamiento de la información auditiva. Definición de trastornos del proceso de audición central, mejor conocido como CAP. El CAP puede ser definido como una deficiencia en cualquiera de los fenómenos arriba mencionados. No existe una sola causa del CAP. En muchos niños está relacionado a retrasos de maduración de ciertos centros auditivos importantes dentro del cerebro. A menudo la capacidad de procesamiento de estos niños se desarrolla cuando crecen.
En otros, el déficit está relacionado a diferentes benignas en la forma en que se desarrolla el cerebro, las cuales generalmente representan problemas más estáticos, es decir, es más probable que persistan durante toda la vida en la persona. En otros niños, el CAP puede ser atribuido a problemas neurológicos o a procesos de enfermedad, los cuales pueden estar causados por traumatismos, tumores, trastornos degenerativos, infecciones virales, compromiso quirúrgico, envenenamiento con plomo, falta de oxígeno, falta de estímulo auditivo, etc. Algunas manifestaciones del CAP en el comportamiento. Debemos remarcar que muchas de estas características no son exclusivas al CAP y que algunas se encuentran presentes en personas con otros tipos de déficits o trastornos, tales como déficit de atención, pérdida de audición sensorial, problemas de conducta, dificultades en el aprendizaje o dislexia. Por lo tanto, no debemos asumir que la presencia de cualquiera de estos comportamientos determina que el niño tiene un CAP. No obstante, si se toma la presencia de algunos de estos comportamientos, se debe considerar que el niño corre el riesgo de tener un CAP y que debería ser derivado para realizar las pruebas correspondientes. No se puede realizar un diagnóstico definitivo de un trastorno de audición central hasta que no se haga la prueba de audición especializada y se hayan descartado otras etiologías. Dificultad para oír en situaciones ruidosas, dificultad para seguir conversaciones largas, dificultad para aprender un lenguaje extranjero o vocabulario difícil, dificultad para recordar información oral, es decir, déficit de memoria auditiva, dificultad para tomar apuntes, dificultad para mantenerse enfocado en una actividad si existen otros sonidos en el ambiente, es decir, el niño se distrae fácilmente con otros sonidos, dificultad con la organización, dificultad para seguir instrucciones con varios pasos, dificultad para dirigir, mantener o dividir la atención, dificultad para leer o deletrear, dificultad para procesar información no oral, por ejemplo, la falta de apreciación musical. ¿Cómo se evalúa el CAP? Este se evalúa utilizando pruebas especiales diseñadas para medir las varias funciones auditivas del cerebro. Sin embargo, antes de comenzar este tipo de prueba, es importante que a la persona se le haya hecho un examen auditivo de rutina, por razones que más adelante serán obvias. Existen varias pruebas de audición que el audiólogo puede usar para evaluar la función de audición central y se dividen en dos categorías: prueba de comportamiento y pruebas electrofisiológicas. Las pruebas electrofisiológicas. Estas son mediciones de las respuestas del cerebro a los sonidos. Para estas pruebas se colocan electrodos en los lóbulos de las orejas en la cabeza del niño para medir el potencial eléctrico que surge del sistema nervioso central como respuesta a un estímulo auditivo. Los resultados obtenidos en estas pruebas se comparan con normas según la edad para determinar si existen anomalías. Pruebas de comportamiento. Pruebas monoaurales del umbral de inteligibilidad verbal. Gracias a la riqueza de las vías neurales en nuestros sistemas auditivos y la redundancia en la información acústica en la lengua hablada, un oyente normal puede reconocer el habla aun cuando ciertas partes de la señal estén ausentes. Un ejemplo de prueba en esta categoría es la prueba de lenguaje comprimido, en la cual las señales del lenguaje han sido alteradas electrónicamente quitando partes de la señal original. La prueba se hace en cada oído individualmente y se pide al niño que repita las palabras que se le presentan, que saca el porcentual de respuesta correcta para cada oído y esto se compara con las normas para la edad correspondiente. Las pruebas dicóticas. En estas pruebas se presentan diferentes elementos del habla a cada oído, ya sea simultáneamente o de manera superpuesta, y se pide al niño que repita todo lo que escucha, como se conoce como una atención dividida, o que repite lo que escucha específicamente en un oído, lo cual se conoce como atención dirigida. La tarea será más difícil cuanto más similares y alineados acústicamente estén los elementos de la prueba. Las pruebas de patrones temporales. Estas pruebas están diseñadas para evaluar la capacidad del niño para detectar señales auditivas no verbales y reconocer el orden de presentación, o sea, el patrón de estos estímulos. Se puede solicitar al niño que simplemente tararee el orden de presentación. En este caso, el procesamiento de los estímulos ocurrirá mayormente en el hemisferio derecho del cerebro. Estrategias para superar el CAP. Existen varias maneras de ayudar a los niños a superarlo. Los procedimientos o métodos exactos dependerán de varios factores, entre ellos la naturaleza del CAP, la edad del niño, la presencia paralela de otras discapacidades o problemas y la disponibilidad de recursos. En general, las estrategias pertenecen a tres categorías principales. A. Realzar la percepción auditiva de la persona.
B. Realzar el lenguaje y los recursos cognitivos. Y C. Mejorar la calidad de la señal auditiva. Los niños con CAP pueden o no tener una pérdida de audición. En términos de pérdida de sensibilidad auditiva, la mayoría de los niños con CAP tienen sensibilidad auditiva normal y sus problemas de audición no serán detectados con las pruebas de audición de rutina, a menos que se realice alguna de las pruebas especiales ya descritas. Niños con CAP y pérdida de audición. Es posible que un niño tenga un CAP y una pérdida de audición. Afortunadamente, la mayoría de aquellos examinados para pruebas de audición central tienen capacidad auditiva normal, es decir, sensorial. Sin embargo, los niños con pérdida de audición sensorial también pueden tener un CAP. En realidad, la presencia de una pérdida auditiva sensorial puede colocar al niño en situación de riesgo de ser afectado por un CAP. Esto se debe a que los centros y vínculos cerebrales se desarrollan con el estímulo del sonido. Una pérdida de audición sensorial puede limitar la cantidad y el tipo de estímulo auditivo necesario para un desarrollo óptimo del sistema nervioso auditivo. Si esto sucede, es probable que se produzca déficit de audición.